Un saludo cordial, estimados estudiantes. Es un placer saludarles. A través de este medio, tengo para ustedes 3 temas muy importantes acerca del curso de Ciencias Sociales. El primer tema es departamentos y cabeceras de Guatemala. Vemos el listado de los 22 departamentos de Guatemala, siendo ellos Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retaluleu, Zacatepeques, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepeques, Totonicapán y Zacapa. Vemos también la división política del mapa de Guatemala según sus departamentos. Vemos a Petén, cabecera Flores, Huehuetenango, cabecera Huehuetenango, Alta Verapaz, cabecera Cobán, Baja Verapaz, cabecera Salamá, Chimaltenango, cabecera Chimaltenango, Chiquimula, cabecera Chiquimula, El Progreso, cabecera Huastatoya, Escuintla, cabecera Escuintla, Guatemala, cabecera Guatemala, Huehuetenango, cabecera Huehuetenango, Izabal, cabecera Puerto Barrios, Jalapa, cabecera Jalapa, Jutiapa, cabecera Jutiapa, Petén, cabecera Flores, Quetzaltenango, cabecera Quetzaltenango, Quiché, cabecera Santa Cruz del Quiché, Retaluleu, cabecera Retaluleu, Zacatepeques, cabecera Antigua Guatemala, San Marcos, cabecera San Marcos, Santa Rosa, cabecera Cuilapa, Sololá, cabecera Sololá, Suchitepeques, cabecera Mazatenango, Totonicapán, cabecera Totonicapán y Zacapa, cabecera Zacapa. Tema número 2. Países y capitales de Centroamérica. Centroamérica cuenta con 7 países, siendo ellos Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Como vemos, el siguiente mapa de Centroamérica y su división. Cada país con su respectiva bandera. Guatemala, capital Guatemala. Belice, capital Belmopán. El Salvador, capital San Salvador. Honduras, capital Tegucigalpa. Nicaragua, capital Managua. Costa Rica, capital San José. Y Panamá, capital Ciudad de Panamá. Tema número 3. Impacto ambiental como consecuencia del crecimiento de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Para comprender este tema, necesitamos saber qué es el impacto ambiental. Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Un impacto es toda alteración o cambio, positivo o negativo, en las condicionales ambientales de un determinado lugar, generado como consecuencia de actividades o intervenciones humanas. Entonces, ¿impacto ambiental es sinónimo de contaminación? No, el concepto de impacto ambiental no tiene una connotación negativa. Según su dirección o naturaleza, los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Para comprender estos conceptos, hablaremos puntualmente de los impactos que pueden generar los grandes proyectos de inversión, como una mina, un puerto o una carretera. Por ejemplo, como impactos positivos se tiene la reforestación con especies nativas, la capacitación a la población o la generación de puestos de trabajo. Y como impactos negativos se tiene la generación de ruido, la afectación de la calidad de agua o la pérdida de cobertura vegetal, lo cual no implica contaminación.
ambos tipos de impactos deben ser identificados claramente en el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de inversión. El objetivo de identificar y caracterizar los impactos es que se puedan establecer medidas que ayuden a prevenir los impactos ambientales negativos y más bien potenciar los impactos positivos. Para identificar y caracterizar los impactos ambientales, se requiere información sobre el entorno donde se llevará a cabo el proyecto y las características de los principales componentes del mismo. Por ejemplo, en el caso de un lote petrolero, habrá que tener definido las tuberías de transportes, la ubicación del campamento y los caminos de acceso. La evaluación de impactos implica prever y anticipar las consecuencias futuras de un proyecto a desarrollar. Por ejemplo, la construcción de una central hidroeléctrica puede generar impactos negativos, como la modificación del cauce de un río, como el riesgo de desborde e inundación, pero también genera impactos positivos, como el aumento de la disponibilidad eléctrica para la población. Para asegurarnos que los impactos identificados sean los correctos, el Estado, a través del SENACE, se encarga de revisarlos y, de estar conformes, aprobarlos. Ahora veremos cómo se caracterizan los impactos. Primero, en función de su naturaleza, los impactos pueden ser positivos o negativos. Luego, por la extensión o área que ocupa el impacto y por su magnitud, pueden ser leves, moderados o significativos. Además, se evalúa si es reversible o no, si es acumulativo, es decir, que es el resultado de la suma de otros impactos de proyectos que ya existían en el área. También se debe evaluar si generan sinergias con impactos de otros proyectos. Para conocer exactamente los impactos que puede generar un proyecto de inversión, existen metodologías que son aplicadas en el estudio de impacto ambiental. Entonces, la identificación de impactos es un proceso técnico, que se apoya en la ciencia y que busca acercarse a la realidad lo más que sea posible, pero debemos decir también que es una anticipación o estimación de lo que ocurrirá en el futuro. Pensando en el futuro, es importante que se hagan acciones de monitoreo y control de esos impactos durante todas las etapas del proyecto para así verificar la información contenida en el estudio de impacto ambiental. La identificación y caracterización de los impactos ambientales permite diseñar las medidas de mitigación ambiental y social, que forman parte de la sección Estrategias de Manejo Ambiental del EIAD. SENACE. Muy bien, como vemos, el impacto ambiental no solo es de manera negativa, también es en manera positiva. Entonces, ¿por qué hay consecuencias en la población de pobreza y la población que vive en extrema pobreza? Por lo siguiente, estas empresas que se dedican a la venta, producción de estos bienes, de los servicios, pagan una mínima cantidad de impuestos a los gobiernos. Lastimosamente, estos recursos nunca llegan a la población que realmente lo necesita. Vemos a continuación algunos de estos problemas. Falta de desarrollo de las tecnologías limpias, falta de concienciación ciudadana, contaminación de aguas superficiales y costeras, contaminación de acuíferos, pérdida de recursos naturales, tala indiscriminada, presión demográfica, falta de organismos de control, efectos sobre la salud humana, incendios forestales, contaminación de los suelos, falta de alternativas económicas en las áreas rurales, mayor trabajo para la mujer rural, ya que ella es la que recolecta agua y leña. Entonces, ¿cómo el impacto de estas empresas multinacionales o internacionales recaen en estas poblaciones que viven en condiciones muy precarias? Es porque estas poblaciones son las que viven alrededor de todos estos lugares, de los ríos, de las montañas, de donde se obtienen todos los recursos. Entonces, ya al momento de desgastar estos recursos, el impacto es negativo
para estas comunidades y no tienen la accesibilidad a los recursos humanos ni a los recursos básicos como la alimentación, educación, vivienda. ¿Cuáles son las amenazas para el istmo centroamericano? La degradación ambiental, ausencia de ordenamiento territorial, exposición y riesgo de desastres para las poblaciones, principalmente las más pobres, ineficiencia energética y dependencia de combustibles fósiles, el mal manejo del agua y las debilidades institucionales para la gestión ambiental, problemas de seguridad alimentaria por el cambio climático. Entre los panoramas más pesimistas del cambio climático, es previsible que cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de Mesoamérica, que comprende México, Centroamérica y República Dominicana, haya sido afectado para 2050 en las condiciones que actualmente sustentan su biodiversidad y sus ecosistemas. Desde el supuesto que el nivel del mar aumentará 1 metro a finales del siglo XXI, las dos costas centroamericanas sobre el Caribe y el Pacífico serían afectadas, con impactos particularmente severos en ciudades y puertos ubicados en esas zonas. Esas serían las mayores amenazas para Centroamérica. El impacto más fuerte. Centroamérica es el punto más caliente, o sea, más vulnerable al cambio climático entre las regiones tropicales del mundo. El calentamiento global estaría asociado a aumentos o reducciones de la precipitación en diversas zonas y estaciones, con las consecuencias de problemas para la gestión de los recursos hídricos. En energía, los retos apuntan en dos sentidos: la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un marco de alta dependencia de hidrocarburos y, por otro lado, los problemas que puedan presentarse en la disponibilidad y manejo del agua para la generación futura de energía eléctrica. Es algo preocupante para los países de Centroamérica. Hablemos del caso de Guatemala. Guatemala es un país que exporta muchos servicios a otros países. Hablando de agricultura, se exporta el café, el cardamomo, verduras como tomate, calabaza, arveja, brócoli, coliflor, entre muchos otros. También presta muchos servicios, como la hidroeléctrica, madera y muchos servicios más. Son los que Guatemala le ofrece a los demás países a nivel mundial. El problema surge cuando el uso excesivo y sin cuidado de estos recursos afecta principalmente a las poblaciones que viven a los alrededores, y es por eso que influye de forma negativa en nuestra sociedad. Es muy importante conocer acerca de estos temas para que podamos entender la situación en la que estamos viviendo. La degradación de nuestros recursos con beneficios para otras personas no benefician en muchos casos a las personas pobres de nuestro país. Fue un gusto poder saludarles. Espero que aprovechen su tiempo, no se conformen con lo que está en esta presentación, busquen más información acerca de las tareas, también aprovechen los recursos que se tienen. Si tienen acceso a internet, descarguen videos, libros
Si pueden compartirlo a sus compañeros que no tienen esas posibilidades, también. Espero poder saludarles muy pronto y que Dios les bendiga.